Este año hay muchas promesas, ¿sí? Nuestra proclama tiene que ver con un fruto que permanece, de eso hemos estado predicando. Pero el Señor me decía que todo fruto que permanece viene de un trabajo específico, ¿sí? Como les trataba de decir en estos días, cuando tú eres agricultor y quieres producir un fruto, un buen fruto de exportación, un fruto que permanece, un buen fruto, todo empieza desde que trabajas la tierra, ¿sí? ¿No? Y luego siembra la semilla, hablamos que hay un proceso, el proceso no puede ser lento porque si no, no es un fruto que permanece, todo eso hemos hablado, ¿sí? Y en base a esto, hemos estructurado lo que el Señor más o menos ponía en mi corazón. Ayúdalos con ese fruto. Sí, necesitamos ayuda. Cuando yo siembro alguna planta en mi casa, que no son muchas y la mayoría se me han secado, y me decía, aprendí, que necesitaba ver algún video o alguien que me explicara cómo hacerlo, cómo trabajar la tierra, cómo limpiarla, cómo prepararla. La semilla, dependiendo de la semilla, qué tan profundo va la semilla. Yo no sabía que las semillas primero hay que ponerlas al sol, secarlas para después sembrarlas. Tú no puedes agarrar una semilla de la fruta y meterla a la tierra porque se pudre. ¿Sí? ¿Sabían eso? No sabían. Usted sí. Pero sí, ese es el proceso. Yo no lo sabía. Digo, qué raro, por razón no hay chile que me pegue. Se sacaba de ahí a la tierra. Había que secarlas primero. Y todo lleva un proceso que tenemos que aprender. Y este año, para que tu fruto sea fuerte y para que veas mucho fruto, vamos a trabajar en las prédicas cómo enseñarte a dar ese fruto, cómo prepararse para ese fruto. ¿Sí? Y vamos a empezar con una serie que se llama Sanando el Alma. ¿Sí? Es necesario. Es parte de ese proceso para poder llegar al fruto. Es como empezar a limpiar la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, sanando el fruto. Y hoy vamos a hablar, el nombre de la prédica de hoy se llama Heridas que no se ven. Heridas que no se ven. Quiero ir a Salmo 51:6. Y dice, he aquí, tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo. ¿Y en dónde? En el secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Alguien se acuerda? David. Los salmos de David. Hay mucha gente que parece estar bien por fuera, ¿sí? Que trabaja bien y se desenvuelve bien por fuera, pero por dentro están rotos. A mí me ha pasado, no estoy completamente armado todavía, pero sé que Dios me está armando. Dios está sanando todavía algunas grietas y heridas que hay por ahí, pero parecen comportarse bien. Sí, usted los ve trabajando. Hay muchos servidores, adoradores, líderes espirituales, miembros fieles de la iglesia que vienen domingo a domingo, que lo hacen bien, parece que todo está bien, pero por dentro todavía traen heridas. El problema no es estar herido. El problema es seguir fingiendo que estás bien. Hay que sanar esas heridas para realmente estar bien. No podemos caminar por la vida mostrando una imagen de que todo está bien. Estamos heridos. Y esto lo vamos a ver en la historia de David. David fue un hombre ungido por el Señor, pero que llevaba heridas. ¿Sí lo han visto en su historia? Hay una historia larga de David. Pero lo primero que yo veo en él fueron heridas hechas desde un principio, desde que era joven. Y nosotros tenemos que encontrar, ver y analizar esas heridas, porque si tú
no expones tu herida, no puede ser sanada. ¿Por qué no leí el primer versículo en Salmos 51:6? Porque en lo íntimo, porque en lo íntimo, en lo privado, es cuando Dios puede ver tu alma. Es cuando Dios puede verte por dentro, donde tú realmente puedes desnudar tu alma, tu ser y mostrar tus heridas. Ningún doctor puede sanar tu herida si no la ve. Sí, una persona o un cirujano no puede abrirte para buscar lo que está mal. Primero tienen que encontrar lo que está mal para después operarte. ¿Sí? Y así es Dios con nosotros. Por eso a Dios le encanta que tú estés constantemente en su presencia en lo íntimo, donde nadie va a ver lo externo, pero Él sí va a ver lo interno. Él conoce lo que nosotros somos. Por eso Él adora y clama y te dice constantemente: ve a lo secreto, enciérrate en tu cuarto, ten una intimidad conmigo, porque necesito sanar tus heridas. Ahí es donde van a ser sanadas tus heridas, ¿sí? 1 Samuel 16, del 10 al 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces dice: nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Ahora, ¿qué podemos ver en este párrafo, en estos versículos en 1 Samuel? ¿Qué es lo que ves? ¿Sí? Bueno, vemos a Samuel, a Isaí, que trae a 7 de sus hijos. Pero no trae a David. Ahí todavía David no había sido ungido, ¿sí? Pero ya Dios lo había escogido. Pero a mí lo que me marca, o lo que veo acá, es a alguien que es abandonado, que ni siquiera es contado como hijo. Porque a Isaí, Samuel le dijo: tráeme a todos tus hijos. Y él lleva a sus hijos y no lleva a David. ¿Por qué no lo lleva? Estábamos viendo una serie, Astrid y yo, La Casa de David. ¿Alguien ha oído esa serie? La Casa de David. En esta serie, la producción insinúa que porque Isaí amaba mucho a David, porque se parecía a su mamá y ciertas cosas, por eso no lo había llevado. Eso no lo dice la Biblia. Solo nos indica que no lo llevaba. ¿Sí? No me parece mucho la traducción de esta serie, porque Isaí no sabía que uno de sus hijos iba a ser ungido. No sabía nada de la información, solo le pidieron: tráeme a tus hijos. ¿Sí? Entonces no creo que lo estuviera protegiendo por ahí. Pero yo lo que veo desde un principio es que David es dejado lejos, solo, cuidando las ovejas, y no es contado como hijo. Eso es lo que yo veo. Por lo tanto, lo primero que yo veo es una herida que se le causa. ¿Por qué? Porque hay un rechazo familiar. Él es rechazado en su propia familia. ¿Cuántos han sentido rechazo en su familia? No me levante la mano, no vamos a exponer a nadie. ¿Sí? Pero todos en algún momento, por una u otra razón, hemos sentido ese rechazo en la familia. ¿Sí? Y ese rechazo sí o sí causa una herida. Por más que usted se haga el fuerte, por más que a mí todo me resbala, no pasa nada, tu orgullo, este pecho es contra balas. O sea, puedes decir lo que sea, pero no hay nada que lastime más al ser humano que el rechazo. Todos necesitamos pertenecer a algo.
Sí, cuando somos pequeños no entendemos que esa pertenencia es la pertenencia a Dios. Que cuando tú ya perteneces a Dios, cuando encuentras ese ser maravilloso en tu vida, esa necesidad se va por completo. Te sientes completo, ¿sí? Pero cuando no lo sabes y tu familia te rechaza, hay una herida. ¿Sí? Y hay muchos tipos de heridas, esa es solo una, el rechazo familiar. No vamos a hablar de todas las heridas, por supuesto, pero vamos a hablar de algunas que encontré en la Biblia con respecto a David. Dice en Salmos 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová, eso no es filosofía, no es un poema. Esa es la experiencia de David. David está hablando desde la herida hecha en su vida. ¿Por qué? Porque su padre lo abandonó. Su madre no sé si murió o se fue. Realmente no lo he leído. Si alguien lo ha leído y sabe específicamente qué pasó, solo dice que su mamá no estaba. ¿Sí? Pero no se sabe, pero sí se sabe que de alguna u otra forma lo dejaron. Su padre lo dejó en la montaña, ¿sí? No lo tomó como hijo y su mamá no estaba. Y de eso habla ese versículo, aunque mi padre y mi madre me abandonan. ¿Sí? Fue de la experiencia. Y por eso yo sé que David, a pesar de ser un ungido del Señor, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, estaba herido. ¿Sí me explico? Por eso les digo que muchas veces por fuera parecemos estar bien, pero por dentro estamos rotos. El hecho que tú sirvas, que vengas a la iglesia, está bien. Hay que hacerlo, es correcto. Pero no significa que no traigas heridas. Pero necesitamos reconocer esas heridas, necesitamos verlas, sacarlas a la luz. Aquí David las sacaba a la luz. Y le decía al mundo entero, mira, aunque mi papá y mi mamá me dejaron, con todo Jehová me recogió. Eso le decía al mundo. Tuvo que exponer su herida, tuvo que exponer su abandono, tuvo que exponer lo que sentía. Y es lo que necesitamos, ir a lo íntimo y exponerle a Dios lo que está por dentro, porque no importa cuánto actúes, la herida todavía está ahí. ¿Sí? Y muchas veces nos humillan también en público. Primera Samuel 17, 28. Y dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Crees que lo llamó aparte? Le dijo, mira, ¿para qué viniste acá? ¿Verdad que no? Cuando lo oyó hablando con los demás de una vez fue y le dijo. Y dice que con ira. Cuando vos estás con ira, gritas. ¿O no? O habla suavecito. Estoy enojado. ¿Eh? Así hablas. No quiero que vuelvas a hacer eso. No, levanta la voz. El hermano Eliab estaba molesto con David. Y entonces, donde él estaba hablando con otros hombres, preguntando sobre la recompensa, ¿conocen la historia? El que llegó y preguntó por la recompensa, ¿es cierto que le van a dar la esposa del rey y su familia ya no va a tener que pagar impuestos? Él estaba preguntando eso, ¿o no? Y Eliab se enojó. Y la gente todos, no, yo conozco tu corazón. A mí eso refleja dos cosas. Primero,
David había sido de alguna forma rechazado todo el tiempo por su familia. ¿Sí? Un niño que crece así, de alguna forma crece con cierta ira, cierta molestia. Por eso él decía, yo conozco la avaricia de tu corazón y la maldad. Sí, él decía eso, ¿eh? Pero tal vez porque en algún momento David se comportaba de esa manera. No lo dice la palabra. Yo estoy suponiendo, ¿ah? Pero es lo más lógico. Y cuando él va y habla con esa palabra, delante todo el mundo le pega 4 gritos. Cuando él lo único que estaba haciendo era obedeciendo a su papá. Pero el papá fue el que le dijo, ve con tus hermanos y llévales esta provisión. Y él solo hizo eso. Cuando llegó al lugar, fue cuando oyó todo el escándalo y oyó al gran Goliat gritar y amenazar al pueblo de Dios. Pero él no sabía nada de eso. Y claro, cuando oye a todo el mundo hablar de semejante recompensa, claro que había que preguntar, ¿o no? Yo pregunto. Cuando ya vea al gigante, ya mejor me hago para atrás. Pero primero voy a preguntar, ¿sí me explico? David no se echó atrás. Sí, pero preguntaba nada más. Y yo creo que también eso causó una herida en él. En ese momento. Cuando a ti te humillan delante de la gente, ¿no se siente horrible? ¿Alguno de ustedes le han gritado delante de la gente? ¿Un jefe o algo así? Uy, qué feo se siente. Yo tenía un jefe allá en Costa Rica cuando empecé a trabajar en casinos. Ay, ese muchacho. ¿Por qué, Señor, me pones a acordarme de él ahora? Tanta paz que tenía yo en mi corazón. Lo perdono, Señor. Pero en serio me hizo la vida de a cuadritos por 2 años. Yo estaba empezando a trabajar, necesitaba el trabajo y tenía que aguantarme sus humillaciones constantemente. 2 años. Yo decía, cuando yo sea el jefe lo voy a echar. Por eso Dios nunca me dio el puesto de jefe, para no echarlo. Pero así, esa humillación que recibió David, mucho la hemos sentido y eso marca. Marca heridas que no se ven, que te van rompiendo por dentro. Y por fuera te puedes estar bien, pero por dentro no estás bien. Las cosas van cambiando dentro de ti. Y hay heridas que durante el proceso también se van haciendo más fuertes, más grandes. ¿Sí? En 1 Samuel 18, 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba ¿con quién? Con David, que su hija Mical lo amaba. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. La historia de David, de esta persecución, más o menos está desde el capítulo 18 al 24. Ahí léanlo. Léanlo con atención todo lo que pasa a David. David, después de que pasa lo de Goliat, a pesar de que David ya sabía que era ungido, que el mismo profeta Samuel, el profeta más poderoso en ese momento, al cual todo el pueblo le tenía miedo, porque era literalmente la voz de Dios caminando. Así lo consideraban. Tú eres la voz de Dios. Entonces, ¿a qué nivel? Ustedes saben que en esa época los israelitas no pronunciaban el nombre de Jehová por miedo, por temor. ¿Sí me explico? Realmente en esa época lo llamaban de otra forma, el rey de los ejércitos, el proveedor, ¿sí? Pero el pronunciar el nombre de Jehová lo hacían con mucho temor y respeto, entonces no era algo que se daba mucho. Y decían, Él es la voz de Jehová. Y decía, wow, qué increíble. Pero el Señor
con David, en ese momento ya había pasado la humillación, ya lo habían herido su familia. Antes de seguir, quiero que sepas esto. Las personas que más te hieren son la gente cercana. No solo a ti te ha pasado. A todos. No te puede herir un extraño tanto como te hiere alguien de la familia. Así que no te preocupes, todos hemos pasado por eso. Pero así como David pasó por eso, Dios también tomó el proceso de David, o tomó a David y lo pasó por un proceso para sanarlo. Para transformar a un joven cuidador de ovejas, algo imprudente, en uno de los reyes más conocidos de la palabra. Lo transformó en el linaje de donde iba a venir Jesús. Lo llamaban el león de Judá. ¿Sí me explico? A pesar de que era alguien herido, pero Dios sanó sus heridas. ¿Sí? Les hablaba de Samuel. Y no de Samuel, sino de David en esa época que está escrito en Samuel. Después de que David mata a Goliat y le habían prometido a su esposa, pasan un montón de cosas. Es cuando realmente empieza la persecución. No se transformó en un héroe de Israel como tal, como debería haber sido, ¿no? Mató a Goliat, lo liberó de una batalla casi inganable. ¿Y qué hizo? El rey empezó a celarlo. Y aún así David era fiel con Saúl. David nunca quiso quitarle el trono a Saúl. Él siempre lo respetó. Era fiel con él. Tanto así que después de esa batalla todavía iba a su habitación a tocarle el arpa. Humildemente. Después de convertirse en el asesino de gigantes. Iba con Saúl a tocarle el arpa para que ese demonio o ese espíritu que dice la palabra que el mismo Dios había puesto en su vida se apaciguara, para que tuviera calma, para que ese sentido, esa amargura no saliera a flote. Pero dice que mientras que estaba tocando el arpa, por los celos, Saúl tomó una lanza que tenía a la mano y trató de clavarlo contra la pared. ¿Sí? Esa no era solo medio matarlo, quería clavarlo contra la pared, dice la palabra. Saltarlo en la pared. Y yo, wow, ese muchachito sí estaba medio, mejor no digo. Y después de ahí tuvo que huir. Y vemos en esos capítulos que les decía del 18 al 24, todos esos 40 años de persecución, todo lo que pasa. ¿Sí? Cómo se tiene que esconder, cómo tiene que huir una y otra vez, y él trata de volver y servir al rey, trata de hacer las cosas bien, se mantiene en contacto con Jonathan, y lo salva un montón de veces Jonathan, lo salva Mical también. O sea, constantemente, pero él no quiere, realmente él es tan fiel a su pueblo, a lo que cree, a su Dios, que él no quiere dejar solo a su rey. Vemos en esta persecución también cuando él tiene a su mano la vida de Saúl. Después de años de ser perseguido. Y no lo mata. Dios me libre de tocar un ungido del Señor, dice David. Pero a mí lo que más me impresiona es esto. Las heridas de David. Donde él vive injusticia y traición de parte de Saúl. Porque el que lo traiciona es Saúl a él. La injusticia viene del rey. Y entonces él lo pierde todo. Pierde a su esposa porque ya no puede estar con Mical. Tiene que huir, perdió a su esposa, perdió a su familia, perdió su casa, por el simple capricho de ese rey.
el cual él respetaba, cuidaba y amaba. ¿Sí me explico? Eso causa una herida o no. Cuando tú eres fiel con alguien y esta persona te traiciona, ese es otro nivel de herida. Es una herida más profunda, no sé si me explico. No es la simple traición de un rechazo de la familia, o sí, es alguien el cual tú le ofreciste todo, tu fidelidad, tu tiempo, tu vida, y esta persona llega y te traiciona. Esa es una herida profundísima. Y aún así, David no quiso matar al rey. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes heridas? ¿Sí o no? No. ¿Estás? Muchas heridas no son consecuencias del pecado como tal. Hay muchas heridas que son consecuencias del obedecer. A muchos cristianos le da miedo eso. Que por obedecer a Dios, salir herido. ¿Cuántos han oído la historia de cómo murieron los discípulos? Ninguno tuvo una muerte apacible. Y todos salían cada día con la amenaza de muerte, con la amenaza de ser lastimados. ¿Qué decía Pablo? ¿Cuántas veces latigueado? Pero aún así Pablo seguía obedeciendo a Dios, dando la palabra que Dios le había dicho que diera. 5 veces latigueado, 3 veces con una vara. ¿Cuántas veces apedreado? Pero él seguía predicando. Y muchas veces cuando tú obedeces al Señor, puede ser que seas lastimado. David obedecía al rey todo el tiempo, porque en esa persecución, en ese dime que te iré, en ese que voy y que vengo, David volvía y el rey le decía, ve a matar 40 filisteos y tráeme sus prepucios. Esa va a ser tu dote para casarte con mi hija. Y él lo que estaba tratando era que lo mataran en el campo de batalla. Él estaba obedeciendo, pero podía ser herido en el campo de batalla. ¿Sí me explico? Constantemente. Tuvo un montón de peleas, porque dice la palabra que el rey lo enviaba una y otra vez. O sea, él iba y venía con el rey para ganarse su confianza, para ganarse su favor. Porque quería ser fiel, pero muchas veces por el obedecer, David fue herido. Porque imagínense, yo solo le estoy obedeciendo, rey, y tú me sigues traicionando. Y tú sigues intentando matarme. Y tú sigues hablando mentiras de mí. La obediencia, hay veces puede ser que te lastime, ¿ok? Pero el Señor no te va a dejar en ningún momento, porque decía David, Pablo, ¿sí? De todo esto me liberó Jehová. Yo decía, pero ¿cómo te liberó de todo esto si te latigaron cinco veces? ¿Sí me explico? Fue herido, pero sobrevivió. Y más adelante vamos a ver lo poderoso de lo que es vivir en ese contacto íntimo con el Señor para poder sanar tus heridas. Primera Samuel 22 del 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en ¿qué? Amargura de espíritu. Qué triste. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David se refugia en la cueva de Adulam. Y cuando está ahí, la gente se acerca. Afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Es triste saber que tus heridas no solo cambian tu ambiente espiritual, sino el ambiente que te rodea. Y la gente que se te acerca a ti no va a ser gente que te va a ayudar. De alguna manera, tal vez sí, pero sino gente que está igual que tú. ¿Sí me explico? Si yo soy un borracho, me acerco a otro borracho. ¿Por qué? Porque ahí me voy a sentir cómodo. Y con David pasó lo mismo. Estaba amargado y frustrado. Tuvo que ir a esconderse a una cueva. ¿Y qué se le acercó? Frustrados, amargados, endeudados. O sea, David no tenía un centavo, había huido. ¿Sí me explico? Pero todo, ¿por qué? Por las heridas del corazón. ¿Sí me explico? No quiero que creas que como no tienes plata en este momento, solo vas a tener gente amiga pobre. Porque no es así. Lo que importa es tu herida en el corazón, cómo estás por dentro, es lo que atrae lo que está por fuera. La palabra nos enseña que si nosotros en lo íntimo lo honramos, ¿qué dice la palabra? En lo público. ¿En lo público qué? Nos exalta. ¿Sí me explico lo importante de sanar en lo privado? No vas a traer a gente amargada. Él te va a exaltar de tal manera que la gente que tú necesitas para seguir creciendo se va a acercar. ¿Pero por qué? Porque sanaste la herida en lo íntimo. ¿Sí me explico? David no había sido sanado en lo íntimo, se escondió en una cueva y la gente que se acercó es gente que estaba igual o peor que él. Más adelante, cuando él realmente cambia por dentro, se entrega al Señor esos 400 endeudados, amargados, se convierten en los 400 de David. Guerreros poderosos. Que dice la palabra que esos 400 guerreros fundían la espada a su mano en las batallas. ¿Sí sabe qué poder? ¿Tú crees que alguien amargado de espíritu puede luchar de esa manera? Solo lucha de esa manera cuando su espíritu ha cambiado. ¿Sí me explico? En lo íntimo. Por eso es importante que tú reconozcas la herida de tu alma. Esa herida que no se ve, que nadie puede ver, pero Dios sí la puede sanar, Dios sí la puede ver. En lo íntimo, en lo secreto. Entra a la intimidad con el Señor, sana esa herida porque Él quiere convertirte en un guerrero poderoso. Quiere sacar la amargura de tu corazón. Quiere sacar la soledad, la deuda, lo que sientes por dentro en tu corazón para transformarte en lo que estuviste destinado a ser. En el propósito que Dios tiene para ti desde que naciste. La palabra dice que fuiste creado en el vientre de tu madre, que los ojos de Dios vieron y te tejieron ahí. En ese proceso de creación, Dios puso un propósito en tu vida. Porque Dios no hace nada al azar. Nada. El plan divino de Dios desde que creó la tierra hasta que venga Jesús por segunda vez, ya lo tiene Dios. Por lo tanto, el propósito que tú tienes para esta vida fue escrito ahí, en el vientre de tu madre.
Sana las heridas para que ese propósito se cumpla. No se puede cumplir de otra manera. Necesita ser sanado por dentro. Amén. Salmos 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mí, ¿qué dice? Gemir todo el día. Las heridas se manifiestan en decisiones. Y una de las peores decisiones que toma el herido es callar. ¿Qué decía David ahí? Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y mi gemir todo el día. Mientras callé. Cuando tú callas, tu alma no deja de gemir. Cuando tú callas, tu cuerpo no deja de enfermarse porque la amargura, la herida dentro de ti está contaminándote. ¿Sí me explico? Y lamentablemente es la decisión que más a menudo tomamos, callarnos. Nos hieren y nos callamos. Por miedo, por vergüenza, por dolor, por lo que usted quiera, pero todos se callan. Y cuando ya estás con tus huesos viejos, cuando tu alma ya no tiene una lágrima más que derramar, cuando estás totalmente contaminado por la amargura, es cuando explotas. Y la primera decisión de callar se convierte en decisiones tremendas de amargura, de venganza, de odio. ¿Sí me explico? Tus respuestas siempre van con respuestas conforme a ¿qué? A tu herida. Todas tus decisiones son tomadas en base a tu herida. No son las decisiones que Dios quiere que tú tomes. ¿O sí? ¿Qué dice la palabra con respecto a cuando te golpean? ¿Qué dice? Pon la otra mejilla. ¿Tú crees que si eres una persona herida vas a tener la capacidad de poner la otra mejilla? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar en ese momento? Vas a decir, sí, voy a decidir poner la otra. Dele, papito. ¿Ah? Te dan y ¡guácata! De una le das, ¿o no? Sí, es cierto. No seamos hipócritas. Pocos son los que tienen realmente el poder de poner la otra mejilla. Solo aquel que fue sano en la intimidad puede poner la otra mejilla. Si no hemos sanado, no podemos poner la otra mejilla. Simple. Pero es bueno que no calles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es no callar? Confesar. ¿Qué dice la palabra confesar? Que los hermanos deberíamos confesarnos los unos a los otros. ¿Qué dice la palabra cuando estás cargado y afligido? Ven, traiga todas tus cargas, vaya a la presencia del Señor y ahí entrega tus cargas. ¿Cómo entregas tus cargas ante el Señor? ¿Ah? No llegas y te quitas un salveque y lo tiras ahí, ¿no? ¿Ah? O un bolso o bolsón, no sé cómo le dicen, salveque le decimos nosotros. ¿Ah? Un bolsón o un morral, un saco, lo que sea que andas ahí, no llegas y lo tiras. ¿No? Porque no está hablando de cargas físicas. Está hablando de cargas del alma, emocionales, espirituales. Y entonces para poder sacar esas cargas, ¿qué hacemos? Hablamos. Por eso dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y mi alma no dejaba de gemir.
¿Sí entienden qué es gemir? Es llorar con dolor, ¿sí? No es solo llorar porque me fajearon, es llorar desde adentro, con mucho dolor, con mucha angustia. Eso es lo que trae las heridas que no se ven. Un dolor que no puedes describirle a otro. Pero tú necesitas ¿qué? Hablar, no callar. Nosotros como pastores siempre le hemos dicho a cada uno de ustedes, y si alguno no se lo he dicho, levánteme la mano. Cuando nos necesiten, cualquier hora, llámanos. Desahógate, habla, es importante. ¿Pero sabe qué es lo más bonito? En el lugar que a mí realmente me gusta mucho desahogarme es cuando estoy en intimidad con Él. Porque literal ahí sí puedo decirlo todo. No tengo que cuidar cada palabrita o que mira es que si se ofende si le digo eso. Ahí le digo todo lo que tengo que decirle a Astrid, se lo digo a él ahí. Ahí sé que no voy a tener problema alguno. ¿Sí? Mira, esta mujer es que y le suelto todo. Porque hay muchas cosas, palabras y tal vez acciones que ella sin querer me lastimó. Me hirió, ¿sí me explico? Muchas veces tu familia no es que quiera lastimarte. No lo hace con la intención de lastimarte. Por eso es tan hermoso, tan reconfortante llegar a intimar al Señor y ahí entregar todo. Porque no lastimas y sabes que Dios va a curar y sanar tus heridas. Ahí puedes hacerlo de una manera sobrenatural. Qué rico, en serio. Yo se los aconsejo al 100%. Ve a la intimidad del Señor y saca toda esa basura que tienes por dentro. Porque las heridas producen basura. ¿Sí me explico? Una herida no produce nada bueno. Produce mal olor, produce, no sé, picazón, produce lepra. Produce un montón de cosas, ¿sí? Que son feas. Basura. Entonces todo eso lo puedes sacar en la presencia del Señor. Sácalo. No te lo guardes. No calles. Efesios 4:31. Quítense de vosotros, ¿qué? ¿Toda qué? Amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítalo. ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo lo quitas? Hablando. Hablando. Tú puedes hablar delante del Señor. Mira mi amargura. Mira mi enojo. Señor, realmente no estoy bien. ¿Sí me explico? Es la única forma. Deja de creer que todo está bien. Porque estás roto por dentro. Estamos rotos por dentro. No es lo que ve la gente por fuera. Y más con los hombres. Los hombres son los que más de alguna forma necesitan aparentar que están bien. Que todo está bien. Que a mí no me afecta nada. Yo soy el más grande del pueblo. ¿Quién me va a tocar? Realmente el hombre por naturaleza necesita aparentar delante de su familia o a aquella gente que está cerca que todo lo puede, que todo está bien. Que no estamos heridos, que estamos fuertes. Y por dentro estamos devastados hay veces. Y tomamos malas decisiones a causa de ese dolor. Pero tenemos que sacar toda ira. ¿Qué dice el versículo? ¿Me lo pone otra vez, por favor? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿qué más? Malicia, sácalo. La malicia te lleva a tomar las peores decisiones de tu vida.
Eso es lo peor que puedes tener, malicia en tu corazón. ¿De dónde viene esa malicia en tu corazón? En tu corazón, perdón. De tus heridas. Yo puedo tener la mejor relación con mis compañeros de colegio. ¿Sí? La mejor relación con mis compañeros de colegio. Pero si uno me lastima, y en ese tiempo, ahora no. Estoy hablando de cuando estaba en el colegio. No malinterpreten. Si alguno me golpeaba o me lastimaba, entonces crecía la malicia en mi corazón. ¿Cómo así la malicia? Porque quería vengarme. ¿Sí me explico? Mis pensamientos empezaban a ser maliciosos. Cuando iba a jugar con ellos, sí, cuando me echaba mi chamusca, mi mejenga, ya no era algo que iba solo a disfrutar. Estaba disfrutando normal, pero me topaba de contra aquel y recordaba, y entonces los pensamientos se transformaban en malicia. ¿Sí me explico? Eso es a nivel joven. ¿Qué pasa a nivel adulto cuando tu familia te lastimó? Cuando la gente cercana te lastimó. Y no sacamos el enojo, la ira, la amargura, la malicia. ¿Qué pasa? Primero que nada, constantemente sentimos eso. O sea, cualquier cosa que pasa, otra vez, y empiezas a pensar cosas feas de la otra persona. Entonces viene, Señor, o te lo llevas o te lo mando. No sé si me explico, ¿no? En serio. Necesitas sacar todo eso hablándolo con el Señor. Sácalo. No te lo guardes más. Deja de callar, deja de enfermar por dentro. Vamos a poder tener una vida sana, disfrutar de lo que Dios te dio y el propósito que Dios tiene para ti hasta que no sanes esa herida. Deja de culpar a los demás. Es que por culpa de esta, por culpa de aquel, y mirás que me hizo y que... Saca todo eso para que puedas tener una vida plena. Necesitas sanar esas heridas que nadie ve. Solo tú las conoces. Sánalas. Sácalas adelante, por favor. Vamos a Salmos 51, del 7 al 12, por favor. Yo les aconsejo que se lean todo el Salmo 51. Si pueden llegar a la casa y leerlos hoy, van a ver lo hermoso que es este salmo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Hazme qué? Oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos. Dejémoslo ahí. Hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué va a pasar? Pónganme atención, vamos a leerlo todos juntos. Otra vez. Hazme oír gozo y alegría. Y huesos. Los huesos que has, ¿qué? ¿Quién abatió los huesos de David? Dios. ¿Sí me explico? En el proceso que Dios metió a David, fue abatido sus huesos. No sé si me explico. Dios va a batir todo lo que está dentro de ti. Porque es necesario. Porque lo va a volver a reconstruir conforme a su voluntad. Para que el propósito en ti se cumpla. Esos huesos, ¿por qué hay que abatirlos?
Porque están llenos de amargura. Están llenos de heridas. No sé si me explico. Esas heridas que envenenaron, que pudrieron tus huesos. Tienen que ser molidos, abatidos, quitados de ahí para poner algo nuevo. Algo conforme al corazón de Dios. Y entonces David dice, hazme oír gozo. ¿Qué decía David del gozo? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sí me explico? Cómo todo se relaciona en la presencia, en la intimidad con el Señor. Cómo realmente tu vida cambia, cómo Él renueva todo aquello que el proceso destruyó o el proceso tuvo que quitar para poder ser transformado. Muchas cosas vienen de la familia, otras cosas vienen del proceso en el que Dios te metió, como David. A David Dios lo metió en ese proceso de persecución porque el espíritu que acechaba a Saúl, ¿quién lo había puesto en él? Dios. Porque había un propósito en lo que Saúl estaba viviendo, que era perseguir a David para arrancar toda esa amargura, todo eso que había vivido desde niño, todo ese rechazo, todas esas heridas y dolor, y mostrarle el camino que Él tenía para él. Era necesario. Nada en tu vida pasa sin un propósito del Señor. Pero David entendió y aprendió que en su presencia, en la intimidad de Dios, era donde él podía realmente abrir su corazón, mostrar todas sus heridas y ser sanado. Esas heridas que nadie podía ver. ¿Por qué? Porque para la gente, David era el que había matado a Goliat. Para todos los demás, David era aquel guerrero poderoso que de 17 años había matado al gigante. Eso es lo que veían. Pero no veían a ese joven vulnerable que había sido rechazado por su familia, que había sido humillado en público, que tenía heridas internas. ¿Sí me explico? Es necesario que tú expongas delante de Dios tus heridas para transformarte en lo que Dios tiene para ti. Es necesario. Ya casi vamos terminando. Dice el 9, aquí mismo en el Salmo 7 del 12: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David delante del Señor no se justificaba, no se ofendía, no culpabas a otro. Él decía: quita de mí el pecado, purifícame tú, oh mi Señor, límpiame, Señor. No estaba justificando, no llegaba a la presencia del Señor y: Señor, tú sabes lo que he hecho. Oh Señor, mira cómo me he esforzado y todavía la gente me sigue hablando mal. Señor, soy un buen hombre, pero mis padres no me tratan bien. No justificaba nada. Señor, mira cómo te he buscado y mi vida no cambia. No. Él abría todo su corazón y mostraba como él era y decía: quita de mí el pecado, porque soy un hombre pecador. Ya era rey. Ya había pasado mucho proceso y había cambiado mucho. Límpiame tú, oh mi Señor. No te apartes de mí, no saques de mí el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Delante del Señor, en su presencia, deja de fingir que estás bien.
Deja de fingir delante del mundo que estás bien. Porque yo sé que todavía hay heridas que Dios quiere sanar en tu vida. Porque Dios no sana lo que fingimos, sana lo que realmente rendimos a Él. Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no quitó a David del trono. Dios trabajó su corazón. Dios trabajó a David. Dios no quiere quitarte, quiere trabajar en ti. Y lo más hermoso de nuestro Padre Celestial es que Él no se aleja del que está herido, de aquel que por dentro realmente todavía no sabe, que tiene ahí algo que lo detiene, que no lo deja llegar a esa presencia y gozarse como Dios te creó de verdad. Que hay heridas que dicen, hombre, ¿para qué ser cristiano? No sé si me explico ahí. Hay gente que dice eso porque fueron tan heridos en la iglesia, o porque ven el testimonio de otros cristianos que es tan incorrecto, que está tan mal, que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mira lo que viven. ¿Pero saben por qué algunos viven así? Porque siguen aparentando estar bien, pero por dentro están destruidos. Por eso no pueden dar un buen testimonio. Por eso no pueden tener una buena vida. Por eso no pueden alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Porque Dios no ve lo que está por fuera, ve lo que está por dentro. Dios no te puede dar el carro que tú quieres ahora porque sabe que te vas a ir a matar en el primer poste. Porque eso que está por dentro va a hacer que tomes decisiones incorrectas. No sé si me explico. Dios no puede darte una casa si sabes que las decisiones que vas a tomar va a ser basada en tus heridas y no vas a ser responsable con la casa. ¿Sí? Dios no te puede dar un trabajo de jefe porque vas a humillar a tus empleados. ¿Sí me explico? Y Él está cuidando tu testimonio, está cuidando tu corazón. Te quiere poner en un puesto que va de acuerdo a lo que Él tiene para ti. Pero cuando tu corazón, tu alma esté sana, cuando las heridas que nadie ve, pero que Él sí ve, sean sanadas en la intimidad. Si te preguntas por qué no avanzas, esa es la respuesta. Hay heridas que aún no quieres sanar. Hay heridas dentro de ti que aún no quieres sanar, o no puedes, o no sabes que están ahí. Porque no se ven. Pero donde Dios te las va a mostrar es en la intimidad. Donde tú puedes hablar y decirle, Señor, muéstrame. Esto es lo que yo sé de mí. Pero ¿qué sabes tú de mí?